Bueno, Javier, la borrelia famosa, de la que tanto hemos hablado, y que creo que todavía a la gente le cuesta trabajo entender, asimilar lo que provoca, dónde aparece, quién la porta, o sea, todo ese tipo de cosas que lo tenemos tan claro en el caso del dengue, ¿no? Nos falta mucha información todavía también, pero en este caso particular también nos falta un montón de información, Javier. Sí, sin duda, Ujú. este, es importante reconocer la existencia, ¿no? Y la presencia de la bacteria. Y hace, perdón, algunas cápsulas, yo te comentaba que necesitábamos avanzar en dos líneas, ¿no? Una, Sí, primero, evidenciar en animales la presencia y la circulación de la bacteria y por otro lado, comenzar a hacer la pesquisa en humanos, ¿no? de acuerdo. Con trabajos realizados junto con la universidad nos dimos cuenta que la bacteria circula. Muy probablemente no es la misma especie que genera 35,000 casos al año en Estados Unidos de enfermedad de Lyme Ujú. o en Europa, O neurología. pero hay un tipo parecido de espiroqueta que provoca cosas similares en el trópico húmedo, ¿no? Una vez evidenciada la circulación, el 90% de los hatos ganaderos que se muestrearon en Yucatán estaban infectados de borrelia, y esto en las garrapatas que habíamos aislado que estaban pegadas a vacas, ¿no? La Sí, probabilidad de que la vaca esté infectada pues, es muy alta, pero en este caso solo puedo hablar de esas garrapatas. Esas garrapatas muerden a la gente, el vaquero y la gente rural convive con las garrapatas día a día y la probabilidad de que estén infectados es muy alta. ahora, esa vaca que está infectada con Borrelia, que tiene la garrapata pegada, cuando haces todo el proceso y te la comes, ya el mismo proceso ya nulificó la posibilidad de que te infecte esa. Existe una cosa, por ponerle un nombre, que se llama fisiopatología, ¿no? ¿Ok? Que es, para que tú puedas entrar a un restaurante, hay ciertas condiciones que necesitas cumplir. De acuerdo. Quizá no ir en pantalones cortos, quizá no ir sin camisa, haber hecho una reservación, saber utilizar los tenedores, qué sé yo, ¿no? Una infinidad de cosas que se necesitan para que tú puedas entrar al restaurante. Es exactamente lo mismo que pasa en una infección. ¿De acuerdo? Cuando se llega a tener la inoculación, o sea, la entrada La de la entrada de la bacteria bacteria. al torrente sanguíneo del Ujú. humano, se desencadena un montón de reacciones alérgicas, de control, de complemento, que van a hacer que esa bacteria se vuelva patógena o no. De acuerdo. En este caso, si tú tienes una bacteria y no cumple o no desarrolla esas actividades previas, pues no va a pasar nada, no es patológica, vaya. Entonces es lo que sucede cuando un animal se sacrifica y viene infectado de un montón de cosas, tú lo metes a cocinar y se acabó el asunto, ¿no? No pasa nada. El problema es cuando sí tenemos la infección directa y se desencadenan estos procesos de patogénesis Ujú. y el organismo que era de vida libre, pues ahora se convierte en un patógeno, ¿no? Cosa que pasa con Escherichia coli, por ejemplo. Sí. Es el- Es una bacteria que tenemos de comensal en el estómago, en los pulmones, en los ojos, en la piel, que dado ciertas circunstancias se convierte en mala, ¿no? Se vuelve pandillera. ok. Y es en ese momento cuando nos genera infecciones, malestar, fiebre, etcétera, etcétera, ¿no? Ujú. Cuando nos dimos a la tarea de enfocar todos los esfuerzos de investigación y desarrollo en la pesquisa y en la búsqueda de bacteria en humanos, nos llevamos tremendas sorpresas. Comenzamos en el 2012, perdón, haciendo las primeras intervenciones en pacientes que presentaban sintomatología clínica en donde ya estaba descartada la infección por dengue, por zika, por chikungunya, por todas estas enfermedades febriles que se les llama, Sí, sí, sí. y el paciente seguía mostrando malestar. A nivel clínico, los médicos evidentemente se dieron cuenta de algunos signos importantes, como la presencia de moretones bilaterales, un moretón aquí
y un moretón en la otra parte bilateral a la misma A altura. la misma altura. Uno en el hombro, otro acá, en las piernas, y algunas evidencias como tipos rash, ¿no? Ujú. Que Sarpullidos. no eran como que normales, ¿no? Entonces desarrollamos una prueba específica para humanos para detectar la presencia de la borrelia. ¿Y cuál fuera nuestra sorpresa de que encontramos casos positivos en pacientes que vivían su vida de manera normal? Ok. En el 2012 encontramos 6 casos, esto en alianza con el Centro de Especialidades Médicas. Ujú. Y después de ahí hemos seguido buscando la bacteria en pacientes que cumplan con ciertas características, ¿no? Fiebre recurrente, fatiga crónica, dolor articular, dolor muscular, falta de apetito, cansancio extremo. Y esos pacientes candidatos los hemos testeado con este kit de diagnóstico experimental que tenemos al día de hoy, ¿no? Nuestra sorpresa es de que de 20 casos que hemos censado con esta tecnología hemos encontrado 17 positivos ¿De 20? de 20. Ah, caray. De tal forma que pareciera que la bacteria sí está circulando, pero no hemos llegado a tener números estadísticamente soportables, ¿no? Hay evidencia y hay mucho interés por parte de un patrocinador anónimo en Yucatán que él paga la prueba para que nosotros la desarrollamos y veamos a gente que cumple con estas características, que nos llame, le extraemos su sangre, la medimos y evidenciamos la presencia o la ausencia de la bacteria, ¿no?, en esta persona. ¿Cuántas pruebas necesitas hacer para que se convierta esto en algo sólido? Es una pregunta muy complicada. Lo que sí es cierto es que a mayor número de casos, de tamaño de muestra, Ujú. el resultado va a ser más contundente, ¿no? Claro. Hay estadísticas, hay métricas para hacer esto, ya hablamos de 400, 500 casos, para que sea estadísticamente robusto y que tenga un rango de confianza muy alto, ¿no? El número que necesitamos, entre más alto es mejor, Ujú. pero esta gente va a pagar algunos de manera altruista, sin ningún problema. De tal forma que si alguien se comunica con ustedes aquí al estudio, Ujú. se puede poner en contacto con nosotros Ujú. y le hacemos la prueba gratis, pagada, ¿no?, Ok. por este patrocinador. Y si hay Ahora, alguien que quiera hacerse la prueba y esté dispuesto a pagar, también te la pueden hacer. sí, 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 también. O ¿Cuánto sea, cuesta la costos de prueba? recuperación, yo Sí. esperaría que menos de 1,500 pesos Ok. y ya, ¿no? Sí. Ahora, es muy importante mencionar esto porque existe una relación histórica, ¿no? El número de suicidios tan altos que existen en la región, particularmente en Yucatán, no tiene explicación. No, fíjate que es un tema todavía en la semana. No hay semana en la que no leas periódicos y no aparezca gente que aparece muerta. Y que luego a la hora de hacer el procedimiento, hay algunos que son obvios por la forma en que se suicidan, ¿no? Pero hay otros que no parecen algo tan común. Y Ya, también al final del día te enteras que fue un suicidio, ¿no? O sea, el volumen y la constante aparición de estos cadáveres, de estos cuerpos, nos dice que sí es un problema muy, muy serio, al menos en Yucatán. Hay lugares donde también se repite, pero en Yucatán es un polo desagradable de esta tendencia suicida, ¿no? en la literatura nos hemos dado cuenta y hemos evidenciado casos de que Ujú. gente que está infectada por borrelia, que padece neuroborreliosis de Lyme, Ujú. es el nombre clínico correcto y acertado, en etapas tardías de la enfermedad presenta cuadros de demencia, lagunas mentales, porque la bacteria en algún momento de su corta vida se aloja en la base del cerebro y el producto de desecho que genera se parece mucho a los neurotransmisores que tenemos Ah, normalmente. caray. Ujú. Existe documentación de que hay trastornos psiconeuromotores, ¿no?, donde pues, se pierde la movilidad de los brazos, de las piernas. Hay trastornos como depresión, ansiedad, alteración de los ciclos de alimentación, del sueño. Ujú.
Y en los cuadros más extremos hay cuadros de suicidio. Queremos con este estudio demostrar que la presencia de la infección por Borrelia no sea un factor de riesgo para desencadenar ciertas cosas que nos lleven al suicidio, ¿no? Claro. Es un objetivo muy ambicioso, pero creemos tener los elementos tecnológicos para poder encontrar algún factor de riesgo a ese problema tan grande que existe en Yucatán, como es el suicidio, el dolor crónico, la fatiga crónica y sobre todo la desatención de muchas áreas, ¿no?, de la vida común por esta infección bacteriana. Te voy a leer algo que está vivo en la red, que habla de gente famosa que tiene Lyme. ¿Ya? Y que no encuentras una, ¿cómo te lo explico? O sea, no hay un factor común que sea el que los una. Digo, son famosos, son algunos de ellos, ¿no? Por ejemplo, Avril Lavigne, yo recuerdo haber visto un reportaje muy pues bastante dramático, como ella lo expone, de que prácticamente se tuvo que retirar de la música por poder ser la enfermedad de Lyme. Sí. Está el cómico Ben Stiller, la modelo Bella Hadid, la cantante mexicana Thalía, Thalía tiene también. Jorge Fernández, el conductor de televisión, el actor Richard Gere y el expresidente de Estados Unidos, George W. Bush. Sí. O sea, no es una enfermedad que se contenga, pues, porque vemos y son gente que de alguna manera, pues uno puede pensar que tienen una diferencia formal con nuestro estilo de vida, ¿no? Y aún así ves que están infectadas con ese problema. Es una enfermedad silenciosa, ¿no? ¿Ok? Porque a pesar de que genera miles de casos, ya daba yo el dato epidemiológico del 2015, donde se decía que solo en Estados Unidos se provocaban 35,000 casos nuevos al año. Ah, caray. En la costa este, ¿no? Sin embargo, y como lo hemos venido reiterando en diferentes ocasiones, si uno no busca, pues no encuentra nada, ¿no? Era muy sencillo que la abuelita decía, si no quieres encontrar algo, mejor no busques, ¿no? No busques. Y es lo que nos está pasando. ¿Cómo sabemos dónde se aloja la bacteria? ¿Cómo sabemos a quién ataca la bacteria? Si es una enfermedad silenciosa que muchas veces no podemos diagnosticarla. Claro. El diagnóstico se asimila mucho a fibromialgia, ¿no? Y que la fibromialgia con medicamentos y con algunas estrategias psicofarmacológicas se puede medianamente llevar, pero quizá el origen no es el mismo, ¿no? Y aquí lo que importaría es que llegáramos a una costumbre de que los padecimientos que tenga la gente, pues se hagan todos los estudios y que no te quedes con la primera respuesta, ¿no? Ahora, para el diagnóstico, eso sería lo mejor, pero para el diagnóstico de Lyme no existe una prueba como tal. Existen pruebas serológicas a través de proteínas, de anticuerpos a la enfermedad, pero eso no te, de manera directa no te indica que estés infectado en ese momento. Quiere decir, por ejemplo, que la sintomatología que tiene está enmascarada. Exacto. Y al estar enmascarada te puede confundir con otro padecimiento. Y una enfermedad febril como lo es dengue, chikungunya, zika, puede enmascararse con Lyme. De hecho, a Lyme en el mundo se le conoce como la enfermedad silenciosa y misteriosa, ¿no? Porque de repente pareciera que tienes una cosa, pero en el fondo, en realidad es la bacteria que está moviendo todos los hilos. ¿Tenemos datos de cuánta gente la padece en Yucatán? No. De hecho, los últimos casos que tenemos, te digo que son 17 confirmados en pacientes humanos que tienen sintomatología ligada al diagnóstico en algunos otros países de enfermedad de Lyme. Bueno, pues ya no se quede usted con la duda de lo que tenga. O sea, hay enfermedades que se enmascaran y que parecen que son otra cosa. Haga usted lo que tenga que hacer. La verdad es que sí es una... Márquenos
ahí le vamos a aparecer en pantalla el teléfono en un rato más. Y si quiere usted ser uno de las personas que propongan y que se ofrezca de voluntario para hacerle esos exámenes, llámenos a ese teléfono y con mucho gusto lo tomaremos en cuenta. Nos vamos, regresamos la próxima semana aquí en Con un poco de ciencia. Gracias. Muchas gracias.